¿Cómo están, chicos? Bueno, hablaremos un poco ahora acerca de lo que es el tema de la semana 7 en el curso de ergonomía respecto a la antropometría. ¿Y qué es la antropometría? En realidad, aquí hay un par de imágenes, una persona parada y una persona sentada, y lo que vemos es las proporciones que tienen eh, en ambas posiciones, las proporciones que tiene la persona, sea parado o sea sentado, ¿no? Los ángulos, ¿sí? El diámetro, el alcance de las extremidades, etcétera, porque estos aspectos son importantes en la ergonomía, ya que nos permite tener más claro a todas las empresas cuando van a distribuir sus propios espacios de trabajo, tener claro cuáles son los espacios eh, correctos para que sus colaboradores puedan desarrollar sus actividades de una manera mucho más tranquila y sin generar cargas o estrés, ¿no? O incomodidades que repercutan necesariamente pues, en la productividad del colaborador. Entonces la antropometría, perdón, se considera como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo, ¿no? Con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etcétera, ¿no? ¿Dónde encuentra su origen la antropometría? En el siglo XVIII, en el desarrollo de estudios de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos, eh, aunque no fue hasta 1870 realmente con la publicación de Anthropometry del matemático belga Quetelet, ¿no? Cuando se considera su descubrimiento y estructuración científica realmente. O sea, recién a partir de 1870 se puede considerar como algo ya, una especie de ciencia realmente, ¿no? Fue a partir de 1940 con la necesidad de datos antropométricos en la industria, específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y desarrolla debido al contexto bélico mundial. Se refiere pues a las guerras mundiales que hubo en esa época, ¿no? Con mucha más razón necesitaban saber cuáles son los espacios óptimos para abarcar tanto a nivel del ejército, de la parte aeronáutica, ¿no? Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hasta nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos. Al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones. Si no tuviésemos este estudio, esta ciencia que estudia justamente eh, estudia las dimensiones que tiene el cuerpo humano, ¿no? En diferentes aspectos, créanme que la ergonomía no podría tener el sentido que tiene actualmente. Y hablando de dimensiones, hay dos tipos, ¿no? Que son esenciales, es las dimensiones estructurales y las funcionales. ¿A qué se refieren las estructurales? Son las de la cabeza, troncos, extremidades y posición estándar, ¿no? En posiciones estándar, sea parado o sea sentado, ¿sí? Estructurales. Las funcionales o dinámicas, que la otra dimensión, incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas, ¿sí? Una cosa es estar quieto y otra cosa es en movimiento, ¿sí? Si yo me levanto, si yo me paro, pero si me muevo hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Cuando a un costado, extiendo mis brazos a un costado, al otro, en movimiento, esas son las dimensiones funcionales, ¿no? Para tener el espacio necesario para que puedas estar eh, lo más cómodo posible y desarrollar de una mejor manera y más eficiente la productividad en la empresa. Y un poquito hablando de la introducción a las medidas humanas, esta pues ha tenido un largo desarrollo a nivel de la historia de la humanidad, ¿no? Pasando por artistas, escultores, pintores, que han desarrollado los conceptos iniciales de la antropometría, ¿no? En las pinturas egipcias, por ejemplo, el cuerpo humano en pie se dividía en 14 segmentos correspondientes a determinadas partes de la figura humana.
En los clásicos del Renacimiento, estamos hablando de la Edad Media, pensaron en los cánones de las proporciones humanas de modo que su arquitectura y obras plásticas reflejen armonía en las relaciones del cuerpo humano y el entorno, ¿no? Y eso se pueden ver en muchas obras artísticas de esa época. Acá hay un par de ejemplos. Uno es el de Leonardo da Vinci. Su dibujo se llama Hombre de Vitruvio, en el que figura un hombre que se circunscribe en un círculo y en un cuadrado. Dentro de un círculo y dentro de un cuadrado. La proporción áurea es el resultado de estudios posteriores de dicho dibujo. En ella el ombligo es el centro de la figura humana, ¿no? Ahí está el centro. Y otro ejemplo podemos verlo con el arquitecto francés, ¿no? Le Corbusier desarrolló el modulor, ¿sí? La armoniosa medida de la escala universal humana aplicable a la arquitectura y a los mecanismos. Porque aquí da ya estándares con medidas, ¿no? Con medidas estándares, proporcionales y, digamos, promedio de una persona, ¿no? Fue bastante aceptada universalmente por los arquitectos, pero hasta la fecha es poco utilizada, ¿no? Este tipo de ejemplos de este arquitecto francés. Y hablando un poquito de la historia de la antropometría ya, en la antigüedad se solían construir edificios a una escala exageradamente grande, y eso ustedes lo pueden evidenciar pues en distintas culturas, ¿no? Basta con ver pues la cultura egipcia, la romana, griega, ¿sí? Siria, inca en algunos casos, ¿sí? Las fortalezas que tenemos, entonces, sí, definitivamente eran espacios grandes, ¿no? Construidos para gigantes, 3 o 4 veces mayores que los humanos. Esto lo hacían para que las personas se sintieran empequeñecidas o impresionadas con el poderío y grandeza de los dioses, ¿no? Y los que habían mandado a construir el edificio, ¿no? Era un poquito la temática que tenían en esa época. El canon más antiguo acerca de las proporciones del hombre se encontró ya en las tumbas de las pirámides de Memphis hace unos 3000 años antes de Cristo. Estos colosales escalones de las pirámides de Egipto, los vastos espacios y corredores del Palacio de Versalles, por ejemplo, de Luis XIV, son algunos ejemplos, ¿no? Ya en el siglo I antes de Cristo, Vitruvio, que vivió en Roma, se interesó por las proporciones del cuerpo y sus implicaciones metrológicas, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las medidas, ¿no? Promedio. Ya en la Edad Media, Dionisio, el monje de Forna Agrafa, describió el cuerpo humano como de altura 9 cabezas, ¿no? O sea, son obras, son parte de la estadística que se conoce de cuáles fueron los primeros trabajos o estudios, ¿sí? Que se pudo realizar no de manera científica, pero por lo menos avisoraba cuáles eran las medidas que se manejaban con las personas en esa época, ¿sí? Y eso es algo que nos ayudó también, o ayudó también después para que se pueda desarrollar ya de mejor medida, como lo explicamos en su momento, cuando se dio la Segunda Guerra, las guerras mundiales, alrededor de 1940, a nivel bélico y aeronáutico, ¿no? Que es cuando ya realmente se otorgó ya la categoría de ciencia a la antropometría para poder determinar cuáles son las medidas óptimas para que una persona pueda tener una mejor movilidad y un mejor desempeño, enfocado inicialmente justamente en la guerra, pero que después ya se extendió a todo tipo de labores, ¿sí? Eso es un poco de lo que vamos a hablar, y por ahí voy a pedirle que investiguen algo también, y nos vemos el día de la videoconferencia.